RadioTV.mx presenta. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pues muy buenas tardes, estamos desde Centro Urbano, en un programa donde vamos a hablar, como siempre, ya saben que nuestra necesidad de estar hablando de ciudad, de desarrollo urbano, de desarrollo inmobiliario, de hipotecas, de todo lo que tiene que ver con la conformación de estos espacios donde vivimos, de nuestras ciudades, nuestras casas. Y bueno, hoy tenemos un invitado de lujo, donde vamos a estar hablando de todo lo que es el espacio público. De hecho, ese es el tema central, pero desde una óptica muy integral, porque el tema es que a veces nos enfocamos en ver las cosas por pedacitos, ¿no? Vamos a hablar de transporte, pero sin tomarlo en cuenta con lo demás. Vamos a hablar de vivienda, pero lo mismo. Y ese es un tema en que todos caemos, y aquí la idea es platicar con nuestro invitado de hoy, de una vez lo decimos, ¿no? Con Roberto Remes. Roberto, querido, ¿cómo estás? Muchas gracias, buenos días. De todo lo que es ciudad, porque él es un especialista, hoy está al frente de la Autoridad del Espacio Público, que es un cargo bien interesante, recién hablábamos de él, es un cargo, es una instancia bien interesante porque como que permite consolidar esfuerzos específicos para atender retos específicos de zonas urbanas. Y eso pues es muy padre, porque hay veces que lo que duele no es el gran proyecto de ciudad, sino lo que requiere un curita, ¿no? Es lo que nos duele como ciudad y lo que ahorita tú, para llegar aquí seguramente pasaste por zona minada de calles y todo aquello, y todos los que vemos que nos gustan los temas urbanos, nos imaginamos lo que se puede hacer aprovechando esos espacios, esas obras, esas oportunidades. Pilar, ¿cómo estás? Muy bien, Horacio, aquí me da un placer estar con ustedes, tanto con Roberto como contigo, y bueno, ya que lo comentabas, vamos a hablar sobre cómo se está planeando la Ciudad de México, el futuro de nuestra ciudad. Pues querido Roberto, a ver, platícame, tú antes de todo esto, ya nos hemos juntado para platicar, antes de que fueras en esta posición del gobierno de la Ciudad de México, pero a ver, ¿cuál es en este momento, después de que se habla de que hay una nueva agenda urbana, después de que en México hay una nueva ley de asentamientos humanos, después de que ha habido un cambio de visión muy importante, nace esta instancia en la que tú estás al frente hoy, ha habido un cambio muy importante. Siempre decimos que no cambia nada, sin embargo, si nos acordáramos de lo que eran los temas urbanos hace 20 años, estoy seguro que veríamos que ahorita hay un cambio. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es la realidad entre esa nueva agenda urbana y la forma en que la estamos implementando? ¿Cómo vamos? Bueno, teníamos un proceso, digamos, hace 20 años, de vivir la ciudad hacia adentro de las burbujas, los espacios que te daban protección, sea la cabina del coche, sea la sala de tu casa, sea la oficina, etcétera, ¿no? Y tratar de movernos en esas cápsulas o en esas burbujas. En realidad no se puede, pero traíamos una tendencia a abandonar el espacio público. Y ahora tenemos la tendencia opuesta, ¿no? Recuperar el espacio público, vivir mucho más el espacio público, hacer que estratos altos de la población, de la economía, vuelvan a vivir el espacio público, porque son los primeros estratos que se encapsularon o que se encerraron en una burbuja para no vivirlo. Y así recuperar la ciudad. Y recuperar la ciudad tiene que ver con la seguridad, tiene que ver con la forma de vida de la ciudad, no depender tanto de las avenidas, del coche, y generar nuevas oportunidades. Retos son enormes, realmente los cambios en el mar de posibilidades pues son granitos de arena apenas de lo que tenemos que lograr, ¿no? Pero vamos avanzando, vamos fijando nuevos criterios o vamos fijando ejemplos de muchas cosas que luego se puedan replicar, ¿no? Y yo creo que es una de las cosas fundamentales que tenemos que estar haciendo. Los ejemplos de lo que tenemos que replicar luego, porque eso es lo que nos cambia la dirección. Y también lo que estamos viendo es que los paradigmas han cambiado. Hasta en las películas, ¿no? Veías una imagen del futuro y te imaginabas que iba a estar con tu cochezote, a lo mejor que volaba, pero con tu cochezote. Hoy a lo mejor ya la gente se imagina una vida sin coches. Te imaginabas tú que a lo mejor tu casa iba a ser una casota con una figura de éxito con 10 cajones de estacionamiento. A lo mejor ya no te imaginas eso. Ha cambiado todo este paradigma y eso es muy bueno, ¿no? El cambiar el paradigma, pues sí, es el primer paso. Aunque de alguna manera, cuando tú empiezas a hacer en todos los proyectos públicos rampa para personas con discapacidad, empiezas a decir, bueno, pues tengo que llegar a un punto en donde toda la ciudad sea 100% accesible para personas que se mueven en silla de ruedas, ¿no? Entonces tendríamos que hacer este tipo de estrategias para llegar a la ciudad 100% accesible. Hoy no tenemos una fecha. Hoy yo puedo voltear a ver delegaciones planas como Benito Juárez, en donde han hecho un trabajo en la delegación Benito Juárez hacia la accesibilidad universal,
o la delegación Cuauhtémoc, que también ha avanzado hacia la delegación, hacia la accesibilidad universal, y podría yo pensar en una fecha, ¿no? Entonces a lo mejor uno me dirá, bueno, pues en 2022 la Benito Juárez va a ser 100% accesible, en 2023 la Cuauhtémoc. Bueno, ahora tenemos que empezar a pensar cuándo Magdalena Contreras es 100% accesible. Y con este tema tendríamos que estar pensando con otros temas, ¿no? O sea, cuándo tengo una cobertura segura para los peatones, cuándo tengo cobertura vegetal en todas las calles y no estar con calles grises, etcétera, y tratar de plantearnos, ¿no?, cuáles son los corredores urbanos que tenemos que detonar, cuáles son las barreras urbanas que tenemos que franquear en forma distinta a lo que hacemos hoy. Hoy hacemos pues puentes, ¿no? Entonces tratar de romper esas barreras de otra manera, y esos son los retos que nos enfocarían una dirección del espacio público, pero que a la hora de que midamos la cantidad de kilómetros que tenemos que hacer de banquetas de calidad, dices, bueno, pues si son aproximadamente 10,000 kilómetros de vialidades y cada una en promedio tiene 2 banquetas, ¿no? Digo, podría ser que alguna tuviera una, o podría ser que alguna tuviera un andador. Entonces estamos hablando de 20,000 kilómetros de banquetas, ¿no? ¿A qué ritmo estoy trabajando hoy? ¿Qué ritmo anual estoy trabajando, ¿no? ¿Y con qué presupuesto? ¿Con qué presupuesto? ¿Me va a tardar 150 años en llegar a la meta? ¿O podemos plantear otra escala, otra forma de llegar a ese 100%? ¿O podríamos plantearnos que, y eso me parece lo más lógico, en barrios muy locales, lo que se le llama pueblos originarios, barrios originarios, decir, bueno, ¿y si caminamos por el arroyo y compartimos el arroyo con el automóvil a 10 kilómetros por hora, etcétera? Oye, es que ¿cómo el automóvil va a circular a 10 kilómetros por hora? Bueno, pues se trata nada más de la última milla o el último kilómetro antes de llegar a tu casa, ¿no? Pensando en los barrios de Iztapalapa, en los barrios de Coyoacán, en los barrios de Iztacalco, los de... sí, ¿no? hacer Podríamos trabajar sobre, pues más bien criterios de convivencia, y ese tipo de cosas no está puesta en ningún lado. Yo creo que tenemos que hacer que todo esto vaya quedando en documentos, en planes, que vayamos midiendo nuestro apego a los planes, justificando muy bien el desapego en todo caso, y para con miras en que esta ciudad 20, 30, 50 años máximo sea un paraíso de espacio público. Es más, que hablemos de el espacio público, no de los espacios públicos, ¿no? Sí, es decir, que los unamos. Lo que pasa es que en este cambio de paradigma, antes la gente pensaba en su casa. Yo creo que hoy, para todos los que somos habitantes muy urbanos, nos queda claro que nuestra casa la vemos como con la extensión al espacio una vez abierta la puerta. O sea, yo no me imagino la casa pensando voy a vivir adentro de la casa, porque eso no es mi casa. Mi casa es mi casa con mi barrio, con mi manzana, con la peluquería que me queda. Digo, eso, la peluquería la uso para ir a socializar, ¿no? Pero voy. Pero es el tema, ¿no? Ahora, la pregunta es, esto implica muchos acuerdos. Hay que tener muchos acuerdos con mucha gente, con muchas instancias, porque pareciera que es tan obvio, pero evidentemente no es tan obvio, porque si no lo haríamos muy fácil. Al inicio, sobre todo, son acuerdos muy importantes. Y hoy, por ejemplo, en cada instrumentación de espacio público, en cada mejora, son mejoras. Yo estoy absolutamente convencido que lo que hacemos son mejoras. Y batallamos para la instrumentación. Y hay mucha resistencia. Y hay un nivel de detalle en las observaciones de los vecinos que sobrepasa lo que deberían de intervenir. O sea, creo que también cuando me están hablando de centímetros de algo, ya es un nivel de detalle muy superior, ¿no? Entonces, si son cosas en nos tenemos que poner de acuerdo para lograr el ritmo de mejora, expansión, transformación que queremos. Esto yo creo que también tiene mucho que ver con un tema ciudadano, de que la ciudadanía hemos vivido con una desconfianza, ¿no? Caímos en un momento en que rechazábamos la parte de gobierno porque lo veíamos con desconfianza, con recelo, y eso pues es una cosa que tenemos que vencer, porque a fin de cuentas, yo siempre he dicho que los funcionarios, los que sean, pues tampoco son marcianos ni vienen en el cereal, son parte de la misma sociedad. Tú eres un caso específico donde eres una gente que 2 días antes de estar en este puesto desde el gobierno, eras un luchador ciudadano como tantos hay, que están trabajando por la causa desde la academia, otros desde la parte privada, otros desde la parte nomás ideológica de estar soltando ideas, y así se van dando. Qué bueno que gente como tú llegue a los puestos públicos, porque es lo que todos quisiéramos, ¿no? Gente de la misma ciudadanía, pero con la preparación, que también luego los vecinos somos tan radicales, que se nos olvida que siempre hay
cierto grado de especialización que cae bien que te recomiende un especialista, ¿no? Sí, digamos, la postura afuera era, o sea, ¿qué es lo que creemos es el deber ser de la ciudad, ¿no? Incluso el día que entré a la Autoridad del Espacio Público, ya como anécdota, todavía en la mañana fui a una entrevista a una estación de radio, en donde el tema era cómo financiar la transformación de la ciudad, ¿no? Y yo decía, bueno, pues que si hay que discutir alzas de impuestos, las discutamos, ¿no? O sea, no tenerle miedo a ese tipo de temas que normalmente son tabúes, ¿no? Entonces, al mismo tiempo que estoy dando esa entrevista en la mañana, 2 horas después estaba con el jefe de gobierno y minutos saliendo de la reunión con el jefe de gobierno, ya estaba en redes sociales el nombramiento, ¿no? Entonces, sí, no tenerle miedo a decir qué es lo que hay que hacer en la ciudad para la transformación. El tema de financiamiento es un tema clave. Tiene que ver mucho también con hay grandes infraestructuras que tenemos que financiar. Hay cosas en donde estamos acostumbrados a quejarnos del gobierno. Contaminación es un tema. A ver, contaminación la venimos respirando mal, desde los años 80, cuando menos. Y se han tomado decisiones duras, etcétera. Pero si queremos que todos los días sean magníficos, pues hay que tomar decisiones hoy, ¿no? Yo no sé si esas decisiones son tirar media ciudad para poner bosque, creo que no. Son prohibir los coches o poner tarificación por niveles de contaminación o poner tarificación por derecho circular, etcétera. Pero son temas difíciles que tienen que estar en la discusión de la ciudad y que al final de cuentas siempre vamos a estar culpando al gobierno en turno de que haya contaminación o de que haya tráfico o de que haya inundaciones en la época de lluvias o que haya mal mantenimiento de la infraestructura o qué sé yo. Pero si al final de cuentas no llevamos la estructura financiera de la ciudad al nivel que nos garantice la dotación máxima del servicio que esperamos, ¿no? Transporte, medio ambiente, etcétera, pues entonces acostumbrémonos a los problemas, ¿no? Porque pareciera que a nivel mundial, cuando hablamos de una nueva agenda, es que en otros lugares han implementado soluciones que ya funcionan. O sea, la agenda lleva diferentes grados de implementación en otros lugares y hay lugares que podríamos seguir la pauta, ¿no? O sea, podríamos tener ejemplos muy claros a seguir en tema de cómo financiarlo, de cómo hacerlo, de cómo socializarlo. Esos temas generales, por ejemplo, sí tienen mucha experiencia mundial. Claro, siempre cabe el cajoncito de la creatividad, pero sin duda hay un recetario de cocina mundial en donde, por ejemplo, financiamiento, sí hay un vínculo con impuestos, pero también hay un vínculo con plusvalía, pues sí, vincular con permisos de aire, es decir, más altura, te capturo más recurso y eso lo invierto en la sociedad, ¿no? El tema es aprovechar esos instrumentos, comunicarlos a la sociedad y que la sociedad, insisto, parte del tema es que hay un rechazo que poco a poco, creo que uno de los mayores retos es que la gente recupere la confianza en la autoridad. Sí, sin duda. Por ejemplo, hay mucha violencia verbal. Hay mucha violencia, y más con las redes sociales, ¿no? Con las redes sociales se generó, y a lo mejor yo mismo fui parte de esa violencia verbal. Digamos, creo que era un poco civilizado, pero en algunos momentos sí entraba yo en cólera y entonces venía ya la queja. Entender un poco cómo operan las instituciones y cómo a veces la transformación no depende de cada uno de los funcionarios, sino hay reglas básicas que tendríamos que estar transformando, que tendríamos que reflexionar sobre la causa de los problemas, sí, claro, y la relación con las reglas de operación del gobierno, porque las reglas de operación del gobierno no te dan para la transformación de los problemas, ¿no? Entonces, estás buscando culpables donde pues los culpables están en no ver lo que tenemos enfrente. Hay veces que las cosas no son tan fáciles como se ven o que son más fáciles de lo que vemos. Sí, si lo arregláramos nosotros, sí, ¿no? Hay veces dices, no es tan fácil como que diga, Mancera, no, hay cosas que no dependen de él, pero que si te voltearas a ver en un espejo y dirías, ching, caray, es que a lo mejor estaría más en nosotros, ¿no? Yo creo que sí. Hay algunas cosas que sí dependen mucho de la ciudadanía. Por supuesto. Hay otras cosas en donde hay que crear instituciones de relación gobierno-ciudadanía. Y la relación gobierno-ciudadanía, dejemos de verla como una villanía, ¿no? El ciudadano, la organización que decide participar del lado del gobierno. ¿Y por qué diablos tiene que ser un villano la organización que decide participar del lado del gobierno?
Sí, sí. O sea, se trata de generar Y transformación. son las instancias que hay, es como se trabaja, ¿no? O sea, de alguna forma, si hay que hacer una zona y hay que construir edificios, tendrá que hacerlo un inmobiliario. Y aunque sí estén satanizados y todo eso, si hay otra cosa, pues la gente que desde la sociedad civil lo hace, no necesariamente por participar un día es bueno y el día siguiente ya es malo, ¿no? Es correcto, es correcto. Puedes a veces oponerte, puedes a veces apoyar, ¿no? Pilar, no nos regañes. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? No, Horacio, para nada, no los regaño. Es muy interesante ver cómo se está planeando nuestra ciudad para mejorarla y sobre todo cómo también la ciudadanía puede participar. Y bueno, Horacio, también tenemos noticias, así que los invito a escucharlos. Y les recuerdo, antes de irnos a las noticias, nuestras redes sociales es @Centro Urbano para Twitter, /Portal Centro Urbano para Facebook, o búsquenos directamente para seguir nuestro contenido editorial, centrourbano.com. Vamos, y regresamos. Vamos. Estas son las noticias. INAH rescatará arquitectura de Palenque con ayuda de Estados Unidos. Diego Prieto, director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia, anunció con Roberta Jacobson, embajadora de Estados Unidos en México, un proyecto para la recuperación arquitectónica, urbanística, histórica y cultural de la zona arqueológica de Palenque, situada en la Selva Lacandona, en Chiapas. Buscan mejoras para la Ley de Reconstrucción. Durante una sesión de la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México se destacó la emisión de los nuevos reglamentos de construcción y rehabilitación, así como los cambios a la plataforma CDMX para garantizar mayor certeza jurídica en la elaboración de los censos que señala la ley. Anuncia nueva ruta de Mexibus. Para mejorar la movilidad de los habitantes de Naucalpan, se construirá una ruta de Mexibus que una al municipio con el nuevo Aeropuerto Internacional de México, así como un sistema de transporte masivo mexicable que conecte a Champa con el Metro Cuatro Caminos. Presentan manual de calles. La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, junto con el Banco Interamericano de Desarrollo, presentaron el manual de calles Diseño Vial para las Ciudades Mexicanas, que reúne los lineamientos técnicos que tendrán todas las vialidades urbanas, con lo que se mejorará la seguridad de los peatones. Ciudad de México premiada por Programa de Acción Climática. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, recibió el reconocimiento otorgado por la Red de Ciudades C40 por la implementación del Programa de Acción Climática Ciudad de México 2014-2020, así como por el sistema para su seguimiento y su financiamiento. Gobierno de la Ciudad de México apoyará a adultos mayores con financiamiento. El gobierno apoyará con su derecho de indiviso, sin que necesariamente exista el inmueble, a personas mayores de 60 años que hayan perdido su inmueble a causa del sismo y que no son sujetos a un financiamiento, por lo que ya pueden acudir a la Secretaría de Finanzas a solicitar dicha ayuda. Informó para Desde Centro Urbano, Hanna de Pacheco. Si quieres más información, visítanos en @centrourbano y en www.centrourbano.com. ¿Quieres comprar una vivienda? ¿No sabes cuál es tu mejor opción de crédito hipotecario? ¿Quieres decorar tu hogar? En Periódico Mi Casa tenemos toda esta información y más para ti. Somos un periódico impreso mensual y también puedes encontrarnos en periodicomicasa.com.mx y conocer todas las secciones de interés que tenemos para ti. Asesor De compras, en verde, desarrollos, decoración. ocio. Síguenos también en nuestras redes sociales. Búscanos en Facebook como Periódico Mi Casa y en Twitter como @Periódico Mi Casa.
Deja que la imagen alcance tus oídos. radiotv.mx. Deja que la imagen alcance tus oídos. radiotv.mx. Bien, y estamos de vuelta desde Centro Urbano platicando de temas pues, muy interesantes, ¿no? Todo este contexto de armar ciudad, cómo se puede hacer un proceso de planeación, de rescate de esta estructura urbana que implica la actividad de la autoridad del espacio público. Y bueno, en este tema, una parte fundamental, mi querido Roberto Remes, que nos hace el favor de acompañarnos, es todo el tema de la generación de vivienda. Porque a fin de cuentas, si en esta ciudad hacemos temas urbanos, en muy buena medida necesitamos que la gente viva mejor, y para que la gente viva mejor se requiere que haya una oferta de vivienda adecuada. Si se hace transporte, que las viviendas estén ubicadas cerca de los núcleos de transporte, de las estaciones, que hay una lógica urbana, ¿no? Y tenemos en la línea a Carlos Medina, que es el presidente nacional de la Cámara de la Vivienda. Querido Carlos, ¿cómo estás? Con el gusto de saludarte, Horacio, Roberto. Aquí puesto siempre para poder platicar de vivienda. Pues bueno, en este tema, en los años recientes se ha puesto muy de moda los temas urbanos. Ya hablamos mucho de ciudad y estamos hablando cómo lograr crear mejores entornos. Ya no estamos hablando de viviendas o de edificios o de parques, sino en un proceso integral donde la vivienda cumple una función, y esta función implica también relacionarse con todos los servicios urbanos, ¿no? Que la vivienda esté bien ubicada, que la vivienda tenga con sistema de transporte cerca, que la vivienda responda a un objetivo de competitividad económica de la ciudad. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es la visión que tú como líder de los vivienderos del país ves en torno a la vivienda como parte de un proceso urbano? Pero y yo creo que es muy importante lo que comentas, Horacio. Hemos pasado los últimos años de ver a la vivienda como la casa en sí, a pasar a todo urbano. Hoy tenemos que tomar en cuenta a la vivienda todas las características de un desarrollo que contemple a los sistemas de transporte, que contemple toda la infraestructura necesaria para proveer, que tenga las mejores adecuaciones para que este conjunto de vivienda sea pues de lo mejor. Hemos visto algunos ejemplos que tuvimos en algunas ciudades en las que no se planeó, y aquí la falta de planeación es la que nos ha afectado. Hoy las cosas han cambiado, hoy creo que todos ya tenemos un poco más de la conciencia de la sustentabilidad o de la sostenibilidad, como le comentan algunos, y es importante la planeación de todos los servicios que proveen a una vivienda, a un centro de desarrollo de viviendas, para que así sea parte más que de una vivienda o de un desarrollo apartado, sea parte de la misma ciudad, y que contemple y que se pueda planear con tiempo todos los requisitos que necesitan. Tú decías, estar cerca de un centro de trabajo, pero también hay que ver escuelas, hay que ver mercados, hay que ver transporte. Todo esto conlleva a mejores ciudades, y ojo, lo que hemos visto es que al contener todo esto, se van revalorando cada vez más la vivienda, a diferencia de las que se hicieron sin planeación, que poco a poco fueron perdiendo plusvalía. Hoy lo que queremos es que para tener una mejor plusvalía tenemos que tener un mucho mejor desarrollo urbano. Mira, estoy aquí en cabina con Roberto Remes, que es el titular de la Autoridad del Espacio Público, y recién me comentaba que le parecía increíble que a estas alturas del partido se siguieran haciendo desarrollos tan importantes inmobiliarios en Reforma y no vaya en paralelo el metro. En el tema de vivienda es lo mismo. A mí me parecería interesantísimo que a la hora de plantear una línea de metro, de Metrobús en México o en cualquier ciudad del país, fuera acompañada de un programa para ver qué va a pasar con el entorno de vivienda.
Porque hoy fíjate que vivimos la paradoja de que por un lado tenemos una crisis de falta o encarecimiento de vivienda urbana y por otro lado hacemos infraestructura de todo tipo, inmobiliaria incluso, sin que ello vaya acompañado de vivienda. ¿Qué habría que hacer para sumar voluntades y que esta visión que tenemos, donde pareciera que todos estamos de acuerdo en el qué, nos pongamos de acuerdo en el cómo? Que es una de las partes más complejas que hemos visto. Creo que todos tenemos la idea del qué, a veces tenemos ideas diferentes y eso ha sido lo complejo, de ponernos todos de acuerdo. Pero creo que ese va a ser el gran reto que traemos a futuro, sobre todo ciudades como la Ciudad de México, porque hay que recordar pues, que en México contamos con diferentes tipos de ciudades, algunas que tienen espacio o mayor espacio para ser planeadas a futuro, pero algunas que ya tienen una saturación, como la Ciudad de México, en la que se vuelve sumamente importante la planeación y que los desarrollos inmobiliarios vengan acompañados de los servicios, específicamente el de transporte. Hoy vemos que el tema del estacionamiento es un tema medular, porque en muchos casos cada vez se requiere menos, se utiliza más transporte público, pero este transporte público debe ser de primera, debe tener cierta cercanía, cierta facilidad para que la gente pueda utilizarlo y así moverse con mayor facilidad. Nosotros hemos visto que en las ciudades que van en crecimiento, parte importante de la planeación que se debe hacer en los desarrollos, más bien en los ayuntamientos, es que prevean que donde van a haber nuevas fuentes de empleo, debe haber una zona de vivienda cercana, accesible con transporte, para que vaya acompañado. Empleo significa necesidad de vivienda. Y tenemos que hacer todo esto organizados, sumando voluntades, sumando a los diferentes expertos, sumando a las autoridades, sumando a los desarrolladores. No hay manera en que podamos tener mejores desarrollos, una mejor ciudad, si no vamos todos en la misma línea. Tenemos casos exitosos que han funcionado, pero también tenemos algunos casos en los que estos no se han visto pues en un momento dado favorecidos por tener todo a favor. Hoy necesitamos una política en la que todos sumemos para que estemos todos convencidos de la forma en la que debemos hacer nuestras ciudades. Y yo repito, el tema de la planeación, el tema de la infraestructura antes de un desarrollo es vital para que esto se pueda dar de una mejor manera. Muy bien. Roberto, ¿quisieras comentar algo con Carlos? Adelante, siéntete, es tu programa. Lo que es muy claro es que los números en términos generales los tenemos en la mira, es decir, cuántas viviendas se requerirán en los siguientes años, cuál es el ritmo de crecimiento. Si hiciéramos las cosas bien, de pronto este ritmo de crecimiento varía, y esas líneas tendenciales son las que se deben de cruzar con las posibilidades dentro de cada ciudad. La realidad es que a pesar de que es una estadística relativamente simple, ¿no? O sea, si voy a requerir 80,000 viviendas por año en la Ciudad de México, no lo estoy poniendo eso en los planes. Y no estoy hablando con la verdad en la práctica, con la ciudadanía, en el sentido de, ¿te guste o no que haya el desarrollo urbano? Porque hay mucha polémica en la Ciudad de México, sobre todo con el boom inmobiliario que ha tenido los últimos años. Va a ocurrir. Entonces nada más pongámonos de acuerdo en el cómo y pongamos esas líneas tendenciales, ¿no? De creación de empleos de profesionistas que van a demandar otro tipo de espacios de trabajo, es decir, oficinas o comercios, etcétera. Y empecemos a ponerle forma a la ciudad a partir de estos números. Y creo que a veces lo que se hace es decir, bueno, pues hay posibilidades de expansión por aquí, entonces vamos a darle potencial por aquí o vamos a facilitar trámites por aquí, ¿no? Es un remake del Bando 2 muchas veces, o sea, incluso los SACs son un remake del Bando 2, ¿no? Entonces, no, es mucho más complejo lo que hay que lograr, pero a la vez parte de una cosa muy simple, la línea tendencial en materia de vivienda, oficinas, comercio. Muy bien, pues ojalá tengamos oportunidad de que ustedes dos, que uno que hace muchas casas y otro que ve toda la parte urbana y toda la forma de consolidar estos procesos de tejido urbano, nos podamos reunir para echar una muy buena platicada. Querido Carlos Medina, muchísimas gracias por el tiempo. No, muchísimas gracias a ti, Roberto, y con gusto poder platicar cuando quieras, Horacio. Un abrazo. Hasta luego. Un abrazo. Y pues ahí está, pues es que el tema pues está claro, hombre. Si las ciudades son para la gente necesita casas, pues ok, ¿por qué no tomamos esas casas como parte de un detonante para decir, ok,
pongamos las líneas de transporte para que le den servicio a esas casas, entonces los edificios idealmente, como dicen en Reforma, a ver, tú decías que por qué si estaba haciendo edificios de oficinas en Reforma, no se pensaba en el transporte. Pues no te preocupes, tampoco se piensa en la vivienda. Está claro. O sea, no se piensa en nada. O sea, se pone ahí un edificio, después a ver dónde vive la gente, cómo llega. O sea, esa es una falta de un proceso integral de planeación. Y que la tendencia a confundir planeación con zonificación, la tendencia a lo que decía del bando 2, o sea, realmente los sistemas de actuación por cooperación, pues lo único que hacen es facilitar trámites, no están haciendo una transformación de la ciudad. Como el bando número 2 lo que hizo, bueno, pues generemos cierta tendencia hacia el centro. Abrió espacios para hacer cosas. No soy enemigo del bando 2, ¿eh? No, y tampoco de los SACs, ¿no? Pero también me parecen como muy limitados en la estructura de planeación de la ciudad. El punto sí está bien que se hagan, porque además, a falta de una medida más integral, pues que se haga eso, ¿no? Adelante, es como cada vez que hay un plan emergente, pues uno entiende que es un emergente porque no se puede sacar algo más contundente, ¿no? Es correcto. Y no confundir... Mi Robert, ¿nos permites que nos vayamos a corte? Bueno, pues si no se enoja. Está bien. Sí, no me enojo, no, se enojan los de la producción. Yo por mí está interesante la plática, pero si no, la producción nos corta. Y bueno, antes de eso vamos a un reportaje donde nos comentan sobre la Asamblea Legislativa del Distrito Federal con Infonavit, su asamblea que tuvieron en esta ocasión. Vamos a escuchar el reportaje. Vamos. Leonardo Arizaga, embajador de Ecuador en México, en entrevista exclusiva para Centro Urbano, dijo que los últimos proyectos que se han hecho en su nación, por un monto de $40,000 millones en temas eléctricos, mineros, petroleros, de agua y telecomunicaciones, permiten que se hagan inversiones en varios sectores como el turismo. Y también tenemos un buen portafolio de proyectos de inversión en el sector turístico, porque México es una potencia turística. Entonces, inversiones en hoteles, en infraestructura, que ampliarían ya la importante red de servicios que el país tiene en ese sector. Básicamente en el sector de lujo, servicios turísticos de lujo, en nuevos proyectos en la costa ecuatoriana, en la sierra y la Amazonía. Al hacer una presentación ante la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, para que conozcan varias de las oportunidades de inversión en el país sudamericano, dijo que se tomó esta decisión por el prestigio que tienen las empresas mexicanas. $30,000 millones en proyectos de infraestructura, y hemos presentado ahora un nuevo portafolio de $30,000 millones de 29 proyectos que estamos promoviendo en México a las excelentes empresas que existen en este país, con alta calidad técnica y muy competitivas. El embajador dijo que aunque hace apenas 6 meses hubo cambio de presidente en Ecuador, no ha habido problemas para que se realicen las obras estipuladas, pues todas están planeadas y bien gestionadas para asegurar que se concreten. El país tiene un presidente legítimamente elegido, tenemos seguridad jurídica, crecimiento económico, hay siempre, digamos, movimiento político, como en toda democracia, pero somos un país muy abierto a las inversiones. Y para eso podemos mostrar lo que hemos hecho a lo largo de los últimos años en materia de inversiones para proyectos tanto estratégicos como de infraestructura y proyectos productivos. Informó para Centro Urbano Radio, Diego Rodríguez. ¿Quieres recibir en tu celular las noticias más importantes de los sectores vivienda, inmobiliario, arquitectura, urbanismo y construcción? Centro Urbano tiene un nuevo servicio informativo para ti. Alertas de WhatsApp. Es muy fácil. Envíanos un mensaje vía WhatsApp al 55 60 24 02 67 y te agregaremos a nuestra comunidad de alertas. Este servicio no tiene costo y al momento empezarás a recibir la información más oportuna. ¡Suscríbete! Recuerda, 55 60 24 02 67. Deja que la imagen alcance tus oídos.
Estamos de regreso y bueno, evidentemente si estábamos hablando de todos estos procesos urbanos y he insistido todo el programa en que todo lo que hacemos en los procesos urbanos tiene que ver con que la gente viva mejor y para vivir mejor, entre otras cosas, creo que lo primero a lo mejor es una casa. Una casa que hoy estamos viendo que las casas cada vez están más chiquitas o más lejos o más caras. Entonces, el tema es cómo generar una oferta de vivienda más adecuada. Y bueno, por lo pronto la gente lo mejor que puede hacer es estar al tanto de cuál es la oferta de vivienda que hay. Canadevi es un muy buen vehículo para esto. Son los principales generadores de vivienda del país y en este caso la Ciudad de México, prácticamente los que hacen toda la que se hace en la ciudad. Y este fin de semana van a llevar a cabo una feria de vivienda que ya es una cosa muy relevante en la ciudad, que es en el Zócalo. Es la feria de vivienda más grande del país, la feria de vivienda del Zócalo de la Ciudad de México, que organiza Canadevi. Y para decirnos qué consta, qué va a tener y quién puede llegar, tenemos en la línea Manuel González, que es el director general de la Cámara de la Vivienda en la Delegación Valle de México. Querido Manuel, ya con la feria lista. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, noches, mi querido Horacio. Radio Escuchas, es un gusto estar con ustedes. Y pues sí, como bien dices, es la tradicional feria del Zócalo, que si no me equivoco es su novena edición, ¿no? 19ª edición, ya creo que me perdí, pero ya llevamos muchos años haciéndola. Y bueno, va a ser este fin de semana, empezamos el viernes 15, sábado 16 y domingo 17, en la explanada del Zócalo capitalino. Vamos a convivir con la pista de hielo. Tú sabes que, bueno, el Zócalo ahorita se viste de gala con estas fechas navideñas. Y bueno, pues la verdad es que esperamos que vaya toda la familia a disfrutar nuestro Zócalo, nuestro centro, y pues pase a la feria a ver toda la oferta de vivienda que tenemos, mi querido Horacio. ¿Cuántas viviendas estarán ofertándose en este evento? Mira, están participando cerca de 40 empresas de todo tipo. Sobre todo vamos a ofertar viviendas no solo de la Ciudad de México, la verdad es que bueno, pues va a haber oferta de la Ciudad de México, sobre todo el tema de departamentos de distintas zonas, pero vamos a promover vivienda del Valle de México en la zona conurbada, los municipios conurbados, Valle de Toluca, que también bueno es un nicho muy importante, el estado de Morelos, Hidalgo, Querétaro y hasta algunas empresas que van a ofertar vivienda en Veracruz. Wow. Pues es la feria sin duda la más grande del país, ¿no? Sí, es una feria muy importante, sobre todo que hay empresas que, bueno, pues son empresas que tienen esa oferta en distintos estados. Y bueno, como bien lo sabes, tradicionalmente va a estar un módulo del Infonavit, que ahora este año, como se anunció, subió el crédito tradicional, aumentó el monto del crédito de los derechohabientes hasta 1.700.000 pesos del crédito tradicional, obviamente dependiendo de sus puntos. Ahí va a haber un módulo del Infonavit, sobre todo muy enfocado hacia el tema de la vivienda en la Ciudad de México. También vamos a tener al Fobiste, que acaba de tener su sorteo. Entonces, bueno, pues va a estar el Fobiste para toda la gente que quiera ejercer su crédito y quiera ver la oferta de vivienda. Va a haber bancos, en fin, pues va a haber una gran oportunidad de oferta y de vivienda, de servicios financieros para todos los ciudadanos. ¿Cuánta gente esperan recibir por allá? Pues mira, es difícil porque hay gente que va muy direccionada. Hemos estado haciendo una campaña en redes sociales, obviamente en radio, en algunos medios. Entonces hay gente que va muy direccionada. Nosotros estaríamos esperando 20,000 personas, sobre todo el sábado y domingo, pero bueno, seguramente la van a visitar mucho más de 30,000, 40,000 personas por día, ¿no? Y bueno, obviamente es un espacio que está bien resguardado por una carpa con todos los esquemas de protección civil, anchos de pasillos, o sea, es muy seguro, entonces la gente puede ir a visitarnos sin ningún problema. Viernes 15, sábado 16 y domingo 17 de diciembre, ¿en qué horario? Mira, la feria va a estar abierta de las 10 de la mañana a las 6 de la tarde, pero normalmente estamos cerrando hasta las 7 de la noche. Muy bien, pues Manuel González, director general de Canadevi Valle de México, pues muchas gracias por la invitación y esperemos que tengan mucho éxito, porque además en esta temporada pues habrá gente que pueda aprovechar el aguinaldo para hacer el reservado de la casa, para hacer alguna parte de la gestión, y este es un momento importante donde además es posible que aprovechando la Expo pues hay algunas buenas promociones, ¿no? Sí, no, por supuesto, esto es muy importante para toda la gente. Sí, digo, yo creo que invertir tu aguinaldo en un tema de una vivienda es algo muy importante. Recordemos que es un patrimonio que la verdad tiene una gran plusvalía, y sí va a haber grandes ofertas. Normalmente los socios, las empresas dan promociones muy interesantes por el fin de año, entonces los invitamos a todos. Muy bien, pues por allá nos vemos, Manuel. Saludos y gracias por tomar la llamada. Muchas gracias, te mando un caluroso saludo, Horacio Urbano.
Pues es lo que platicábamos, mi querido Roberto, cómo a fin de cuentas, la buena noticia es que la ciudad sigue avanzando, ¿no? La gente sigue naciendo, los chavos se siguen casando unos contra otros, después se siguen divorciando y entonces requieren una segunda vivienda para el divorcio y así es la cosa. Y el tema es que esta ciudad es una ciudad viva. O sea, tenemos que estar pensando todos los que de alguna forma estamos involucrados en los temas urbanos, que son entidades que se tienen que ir transformando, respondiendo a nuevas necesidades, respondiendo a hoy que se dice, por ejemplo, de los gustos habitacionales de los millennials. Pues hay que planear para todos. Hay que planear para todos. Hay decía yo, hoy el mercado de la vivienda está respondiendo a una demanda. Parecería que no está mal, pues si el agua de fresa sube la demanda, pues produzco más agua de fresa y listo. Pero en realidad, pues la vivienda, uno no suele tener dos viviendas, ¿no? Es simplemente te divorcias, a lo mejor te sales de tu casa y vas a buscar otra vivienda más. Pero en términos generales, uno solo tiene una vivienda y eso te marca una línea tendencial en donde tampoco es deseable tener dos viviendas, ¿no? Sí, puedes tener dos viviendas porque le vas a rentar a un tercero, pero finalmente quieres una vivienda por familia, si estás soltero, bueno, pues por soltero, si vas con roomies, pues roomie, etcétera. Eso es lo que hay que poner en los planes y no está en los planes, ¿no? O sea, tenemos, pues sí, le pones color rosita y le pones un 8 y una diagonal y un 30 y... Fíjate que como arquitectos, yo no entiendo, porque como arquitectos, por ejemplo, cuando alguien te encarga una casa, te pones a ver, ¿cuántos son de familia? Tantos. ¿Cuántos son niños y niñas? Tantos. ¿Qué le gusta a su hijo? Tanto. ¿Y a usted qué le gusta? Y así se hace un esquema y un programa para hacer la vivienda. Y de esa forma la vivienda responde a las necesidades de la gente. Yo no me explico por qué no se hace el equivalente en la ciudad. Y se hace lo que tú dices. Se hace una planeación que es con colores. Sí. Y en lugar de entender, decir, a ver, ¿qué población para lo que yo quiero que se logre en esta zona? ¿Qué tipo de gente debería vivir aquí? ¿Y cómo tengo que hacer para que esa gente viva aquí? ¿Dónde les pongo trabajos? ¿Dónde les pongo escuelas? ¿Qué es lo que de veras hace que la gente pueda vivir? O sea, una zona residencial no se hace nomás por poner casas caras. Exacto, y además tampoco queremos guetos, ¿no? O sea, hoy día ya no queremos guetos. Ahora, tampoco queremos, y eso se ha dicho muchas veces, planchas de cemento en torno a un centro comercial o en torno a un supermercado. Y la seguimos haciendo. Hombre. Entonces, pues no tendríamos que empezar a poner la regla de, a ver, no, ya no se puede. Ya no puedes hacer un centro comercial si no tiene vivienda arriba, ¿no? Y ahorita, a lo mejor hasta provoco que se desgarren las vestiduras en lantado, ¿no? ¿Sabes qué es lo peor del caso? Que muchas de esas cosas ya las hemos escuchado en varios foros como una cosa que ya es lo que viene. Pero algo pasa que no lo acabé de detonar y yo creo que lo que falta que para acabarlo de detonar es la regulación. Porque la regulación, por ejemplo, alguien me dice, ¿cómo es posible que haya mejor un centro comercial que el comercio de barrio? Pues chance y sea porque no te dan el uso de suelo para hacer el Zara en la calle. Eso es muy probable, ¿no? Eso es muy probable. ¿No? Planta baja activa, ajá, pues vas y miras los planes y pues resulta que solo traes H y el H a lo mejor no te permite poner sí, ni el Zara ni de pronto la tiendita, la miscelánea, la perlita, ¿no? Mira, por ejemplo, se hablaba mucho de la urgencia de mini vivienda, pero no se podía hacer porque la regulación no lo permitía. Y hace poquito acabo de ver un proyecto, a ver cómo te suena, en un terreno de 270 metros, 30 departamentos, cada departamento de 35 metros, sin estacionamiento. Sí, pues está maravilloso. Padre. Está maravilloso. Y responde a una necesidad. En una subpersona, porque va atendido, o sea, no es para que vivan ahí familias de 8 personas. Mis 3 hijos no caben ahí. Tus 3 hijos no caben ahí, pero a lo mejor tú, soltero, recién casado, chance y sí. Ajá, expulsado. Expulsado, sí. Pilar, ya. Divorciado. Ya me estaba No los estaba pellizcando. A lo mejor divorciado, soltero, codiciado. Pues sí, un centro recreativo, ¿no? Hace tiempo. Bueno, antes de irnos a la siguiente información, les quiero aclarar que lo que vimos anteriormente fue una entrevista con Leonardo Arizaga, embajador de Ecuador en México, y ahora sí vamos al reportaje, donde nos hablan de la 115 Asamblea General del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores, es decir, Infonavit. Venga. A continuación, escucha el reportaje con Centro Urbano.
celebran la 115 Asamblea General del Infonavit, con la presencia de gobernadores, funcionarios federales, representantes sindicales y empresarios del sector vivienda. El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, encabezó la 115 Asamblea General del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, donde destacó los avances de este organismo de vivienda a 5 años de su administración. Durante su mensaje, el primer mandatario dio a conocer que por primera vez en su historia, el Infonavit entregará un dividendo a sus 48 millones de derechohabientes, acto que repercutirá en un rendimiento de la subcuenta de vivienda de 8.32%. Esta fortaleza es la que nos lleva el día de hoy a un importante anuncio. Por primera vez en su historia, el Instituto está en condiciones de otorgar un dividendo a los 48 millones de derechohabientes con saldo en la subcuenta de vivienda. Este dividendo asciende a 16.300 millones de pesos. Aunado al anterior, el primer mandatario señaló que en lo que va de su administración, el fondo ha superado metas en colocación crediticia y para cierre de sexenio habrá colocado 1 de cada 3 créditos en su historia. En estos avances, el Infonavit ha jugado un papel determinante al consolidarse como la institución líder en el otorgamiento de crédito. 7 de cada 10 viviendas en el país se financian a través del Infonavit. En lo que va de esta administración, el Infonavit ha otorgado cerca de 2.8 millones de créditos y al final del 2018 estimamos llegar a 3.3 millones de créditos, como aquí ha dado cuenta el director de este instituto. Esto significará que en esta administración se habrá otorgado 1 de cada 3 créditos en la historia del instituto. Por otro lado, David Benchina Group, director general del Infonavit, destacó que el organismo que encabeza cerrará de manera importante 2017, al superar las metas de colocación de crédito planteadas para el año. Hoy podemos anunciar a todo México que romperemos la meta de la colocación de créditos en más de un 16% sin subir la tasa de interés este año. Más de 1.500 créditos que otorgamos todos los días. Señor presidente, al cierre de 2017 habremos otorgado más de 509,000 créditos de calidad para los trabajadores de México. Benchina precisó que en lo que va de la administración federal, Infonavit ha colocado 2.8 millones de financiamientos y la cifra alcanzaría los 3.3 millones de créditos para 2018. Informó para Desde Centro Urbano, Edgar Rosas. ¿Quieres comprar una vivienda? ¿No sabes cuál es tu mejor opción de crédito hipotecario? ¿Quieres decorar tu hogar? En Periódico Mi Casa tenemos toda esta información y más para ti. Somos un periódico impreso mensual y también puedes encontrarnos en periodicomicasa.com.mx y conocer todas las secciones de interés que tenemos para ti. Asesor De compras, en verde, desarrollos, decoración, ocio. Síguenos también en nuestras redes sociales. Búscanos en Facebook como Periódico Mi Casa y en Twitter como @Periódico Mi Casa. Y bueno, seguimos platicando en este tardecita de diciembre, tardecita de, pues qué rico, ¿no? Friecita, ya con la tranquilidad, todavía ya te veo medio relajado. Para un año que ha sido muy intenso, ¿no? Ha sido muy pesado, efectivamente. Ahora, volviendo al tema de lo que es la autoridad del espacio público, porque nos hemos pasado hablando de todo el tema urbano, de temas que seguramente son muy interesantes para nosotros, por supuesto, pero para el público son muy interesantes, pero específicamente el tema de la autoridad del espacio público, sí ha sido un cambio de visión de que ahora, donde vemos que de repente hay un espacio subutilizado, bolas, te ponen un parquecito mini que funciona a todo dar. O te hacen una intervención donde veíamos allá, que es 20 de noviembre, ¿no? Tumbaron un carril para coches y metieron banquitas y quedó a todo dar. ¿Qué más? ¿Cuál es la visión de una instancia como la Autoridad del Espacio Público? ¿Para qué sirve? ¿Qué es? ¿Y a dónde va? Bueno, cualquier visión la tendríamos que poner en papel y discutir mucho más. Pero me parece que uno de los temas claves es aprovechemos los corredores potenciales de la ciudad. ¿A qué le llamamos corredores? Cuerpos de agua. Sí tiene la ciudad, algunos los tienen tubados, otros los tiene abiertos, vías del ferrocarril, líneas de alta tensión o cualquier cosa que alcance a conformar así líneas que se pueden ir conectando. Entonces las corredores de alta tensión podrían ir generando
tiras de espacio público que abarquen varias delegaciones. Calzada La Viga va desde el centro de la ciudad, o sea, del Roldán, hasta Xochimilco. Eso lo tenemos que ir potenciando paulatinamente hasta que sea un solo corredor, que te lo puedas echar en bicicleta, caminando. Acaba de ser el 12 de diciembre, bueno, pues ese sería... van muchos peregrinos por ahí, entonces es un buen espacio público para cuando pasan los peregrinos. Ese tipo de cosas hay que potenciarlas. Romper barreras urbanas, esto también es un tema fundamental. Tlalpan, Viaducto, San Joaquín, Zaragoza, Periférico, todos son barreras urbanas. ¿De qué manera hacemos más fácil cruzarlas, integrar ambas márgenes? ¿No? Eso hay que trabajarlo mucho como ciudad. Zonas como Vallejo, tarde o temprano Vallejo va a ser una colonia habitacional. Lo sabemos que tarde o temprano, hoy se habla mucho de Vallejo como una colonia habitacional. A diferencia de Tlalpan, además no tiene, que Tlalpan también deberá ser habitacional, tarde o temprano. Pero Tlalpan tiene unas fábricas bellísimas de ladrillo, etcétera. Puede tener problemas de protección del patrimonio. En el caso de Vallejo, pues son simples naves industriales modernas, pero en una zona que ha venido en declive. ¿Qué política vamos a delinear desde hoy para que el día que se urbanice no pase como la manzana de Carso, ¿no? Es decir, no queremos una manzana de 500 metros de largo por 300 de ancho, sino que queremos las manzanas que correspondan a un esquema de planeación. Podríamos hoy partir en el plano Vallejo y decir, a ver, si vas a urbanizar esta manzana, las reglas son estas, y me creas una calle interior o 5 calles interiores. Eso también habría que empezar a ponerlo en los planos. Habría que ir repasando también todas las colonias que tuvieron una traza. O sea, Villacuapa no tuvo una traza, ¿no? San Juan de Aragón tuvo una traza de unidad habitacional, pero quiero decir, desde Roma Condesa las básicas, pero también Nueva Santa María, y de repente pasa a la colonia moderna en Benito Juárez, en la colindancia con Iztacalco, y de repente vas a las de las playas, ¿no? La Reforma Iztaccíhuatl. Son colonias que tuvieron alguna traza. Entonces, en esas tienes que hacer una integración de todas las colonias que tuvieron una traza mucho mejor planeada, para que todas vayan teniendo buenos espacios públicos, porque son las de más posibilidades de integración. Y eso incluye que la zona central, Tabacalera, San Rafael, Centro Alameda, Guerrero, todo el área central, etcétera, todo vaya quedando integrado y todo vaya teniendo un rescate, que no sean colonias tan peligrosas que no puedas estar, ¿no? Y, por ejemplo, hay una idea de 20 de noviembre, pues conocemos la parte central, pero existe una parte espantosa que es una diagonal 20 de noviembre, que va del eje central hasta la plaza de Tlaxcuaque. Pues esa la vemos con camellón y es muy fácil pensar ese tipo de trazas e irlas poniendo en el papel. Y todas las ideas que van surgiendo en todos los despachos de arquitectura, de urbanismo, etcétera, vamos a ponerlas en el papel y vamos a ver la forma en que sí se puedan hacer. Y de pronto es pues ese gusto que tú tuviste por diseñar ese espacio, vinculémoslo también a los intereses locales, para retroalimentarlo y finalmente ir instrumentando paulatinamente todos estos espacios. Lo cual incluiría algo que comentábamos en uno de los cortes, es generemos protocolos, reglas de participación ciudadana para que, ¿qué va a pasar si yo cambio una banqueta? ¿No? Si voy a renovar una banqueta o si la voy a ampliar tantos centímetros, etcétera, lo único que tengo que hacer con el vecino es un aviso. Pero si yo voy a hacer una línea del metro, mi mecanismo de planeación tiene que ser de muchos años. Si yo voy a hacer una línea de Metrobús, tengo que hacer un mecanismo de planeación bastante más amplio y vinculado con la ciudadanía. Pero si las cosas son de pequeño impacto, un aviso basta. Entonces generemos hasta dónde, qué mecanismo de participación y hasta dónde también detener, porque o surge mucha oposición y parece ser un no irreflexivo, ¿no? Necesitamos que los nos sean mucho más reflexivos. Todo lo que sea agua tibia, debería de pasar mucho más sencillo. Todo lo que replantea la ciudad debería de tener procesos más complejos de planeación, ¿no? Totalmente de acuerdo, querido Roberto, y creo que se nos está terminando el tiempo. Como siempre, platicar contigo es un placer. Aquí sí, apenas con un cafecito encantado. O una cheve. Okay, y pues bueno, tema apasionante, te invitamos las veces que haga falta. Y ya sabes, tú tienes espacios para escribir con nosotros, venir, y nos dará siempre mucho gusto porque es un tema fundamental, ver cómo vamos repensando la forma de hacer ciudad y cómo empezamos a diferentes escalas.
Esto de tomar la escala pequeña y también bajar a nivel de cancha y decir, arreglemos este corredor es fundamental, porque a veces una gran intervención urbana no se nota, o no se puede, o se tarda tiempo. Y una intervención puntual es inmediata, tiene un efecto, construye barrio, construye identidad y puede ser una cosa muy buena para los que viven en esa zona. Y Pilar, pues estamos terminando. Sí, así es, Horacio, ya no les voy a pellizcar porque ya estamos terminando y esperamos tener de vuelta con nosotros a Roberto y que siga participando aquí con nosotros, pero antes de irnos les recuerdo nuestras redes sociales para seguirnos, @Centro Urbano para Twitter, /Portal Centro Urbano para Facebook y si nos buscan directamente es centrourbano.com y recuerden que tenemos nuestro canal de YouTube, Centro Urbano. Muy bien, pues Roberto, muchísimas gracias. Horacio, Pilar, encantado. Queridos Muchas amigos, gracias. felicidades, felices fiestas, síganla pasando muy bien y aquí estaremos, aquí nos vemos y entren a Centro Urbano y seguimos en contacto. Gracias. RadioTV.mx presentó